Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Demos inicio a esta lección penúltima de este semestre, pues concluyendo un semestre más de manera no presencial, ¿verdad? Para mí, en lo personal, en realidad yo estoy muy satisfecho con los resultados de este grupo. Sinceramente, hace tiempillo no tenía un grupo tan bueno. En realidad ha sido uno de los mejores grupos que yo he tenido en mis años como docente. Después de este preámbulo, entonces, vamos a iniciar formalmente esta lección de la semana 15. Hoy lo que tenemos planeado, vamos a seguir estudiando el tema de tornillos. Vamos a desarrollar un ejercicio para mayor claridad de ustedes. Ahí en el Tec Digital les puse un material, un ejemplo sencillo de tornillos, ¿no? Y entonces hoy veríamos otro ejercicio un poco más complejo. Está previsto la presentación del trabajo de algunos de ustedes. Entonces es lo primero que pasaríamos a hacer en la tarde. Todos están listos. Creo que son como tres grupos o los que tendrían que presentar el trabajo ese extra. Recuerdo a Sebastián. ¿Está listo, Sebastián? Sí, señor profe, ya listo. Sebastián, había otro muchacho, vamos a ver si me acuerdo, Franco y otro compañero. Y Carlos, creo, no, Daniel, también estarían listos. Sí, profe, Daniel y yo estamos listos también. Perfecto. Entonces, vamos a hacer eso primero. No sé el orden, puede ser voluntario, Sebastián, Daniel o el otro, o Franco. ¿Verdad? Yo puedo ir primero, profe, no hay ningún inconveniente. Perfecto, entonces vamos a proceder con esto. Adelante. Perfecto, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, yo lo preparé a razón de PDF porque el ejercicio era bastante breve, entonces no... Disculpe. No se preocupe por el PDF. Ok, perfecto. Pero ahí viene todo bien explicado, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el enunciado del proyecto solicitaba determinar la resistencia de diseño LRFD de la soldadura de filete de 5/16 de pulgada utilizando un electrodo E70. Aquí como lo inusual es que la carga está inclinada, entonces la literatura proporcionada por el profe nos dice que debemos evaluar la soldadura en grupo y luego evaluar las componentes de la carga. Entonces, la revisión en grupo, bueno, ya para entrar propiamente en la revisión en grupo, la efectuamos de la siguiente manera. Empleamos la siguiente expresión y va a ser derivativa en una componente vertical y en otra componente horizontal. Entonces, básicamente lo que vendría a variar sería el ángulo, pero aún no vamos a usar ese ángulo de 30 grados que se está empleando acá, sino que vamos a usar el ángulo completamente horizontal y el otro ángulo completamente perpendicular. Entonces estaríamos hablando de 0 grados y de 90 grados. Si utilizamos el ángulo de 0 grados, lo cual corresponde a la componente horizontal, vemos que seno de 0 es 0. Entonces, toda esta expresión se vuelve 0 y esto sería un 1 y nos queda la expresión que ya conocemos, que para el FW, que es 0.60 por en este caso 70. Y bueno, en el caso de la componente vertical, sí estaríamos trabajando con seno de 90. Entonces, el resultado de la expresión sí serían 63 kilolibras por pulgada. En el caso del horizontal serían 42 kilolibras por pulgada. Ya con las componentes FW para cada una de ellas, entonces nos adentramos en la resistencia de diseño con los siguientes parámetros. Sabemos que W, de acuerdo al enunciado, corresponde a 5/16, el largo corresponde a 2 veces 8 pulgadas porque sucede de manera longitudinal en este sentido. Y entonces nos da un total de 16 pulgadas la longitud. Y bueno, tenemos que phi es 0.75, eso sucede siempre, se mantiene constante, independientemente de qué caso estamos evaluando.
Entonces, ahora, si vamos a evaluar la resistencia vertical, sería mediante el FW vertical y la resistencia nominal es lo que estaríamos hablando acá, y utilizamos la expresión que ya conocemos, que es W por .707, o también lo que es seno de 45 por la longitud de la soldadura y por el FW. Ya sustituyendo nos da un total de resistencia nominal vertical de 222.705 kilolibras. La resistencia horizontal sucede exactamente de la misma manera, únicamente que la diferencia consiste en emplear el FW horizontal para un resultado de 148.47 kip. Ya con la resistencia última debemos evaluar dos casos, pero primero debemos multiplicar las resistencias nominales por 0.75 cada una y obtenemos los siguientes resultados para la componente vertical y el horizontal. Vertical y horizontal también se refiere a transversal y longitudinal. Son dos notaciones diferentes, pero ya no hay ningún inconveniente porque no interviene con el resultado. Vemos que ahora hay que hacer una escogencia del máximo de los siguientes valores para determinar la resistencia última de la soldadura. Entonces, la primera sería sumar las resistencias, cada una de las resistencias, digamos, la resistencia vertical con la horizontal multiplicada por el factor, para un total de 278.38 kip. Y el otro caso que tenemos es 1.5 por phi por la resistencia nominal vertical más 0.85 por la resistencia horizontal por phi. Esto nos da 345.19. Entonces, de las dos vemos que el valor mayor para la resistencia última es 345.19. Hago hincapié en que se selecciona el valor mayor. Lo he dicho varias veces, pero es importante que eso quede claro. Y ya habiendo obtenido la resistencia última de la soldadura, entonces para la carga P solicitada, si nos devolvemos, vemos que son 30 grados. La podemos evaluar por componentes. Ahora sí empezaríamos a utilizar el ángulo que se nos proporcionó en el enunciado, según la inclinación de la carga con respecto a la soldadura, que son 30 grados. Y bueno, es una descomposición por componentes, tal y como lo veíamos en materias como Física 1. Entonces, la resistencia última en el sentido vertical sería 172.60 y la resistencia última en el sentido horizontal sería de 298.94 kip. Y eso correspondería a la solución final del ejercicio. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan consultas. Muchas gracias a usted, Sebastián. Claro, profe, con gusto. Es mi entender que en realidad el ejercicio está bien resuelto. Siempre es un poco original, Sebastián, porque siempre me hace las cosas diferentes. No tiene importancia, pero digamos en la fórmula generalmente es 0.85 de primero y el segundo término es 1.50. Usted le dio vuelta. Pero no, sí. Perdón. Bueno. No es nada. Perdón. Pero en los textos siempre aparece al revés, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser original en ese sentido. Ok. Si uno obtiene, digamos, la hipotenusa de estos dos últimos valores, entonces uno podría obtener con estos, digamos, la P que puede aplicar a esa placa, a esa unión. ¿Es así? Profe, me parece que si usted saca la hipotenusa de estos dos, lo que va a obtener más bien es el RU de este 345.19. O sea, si le aplica Pitágoras a esto, lo que obtiene es 345. Sí, esa sería la resistencia que a la vez es la carga que se podría aplicar, ¿verdad? Porque el problema originalmente está en términos de P, ¿cierto? En la figura aparece un P ahí sin ningún número. Okay. Sí, señor. Sí, entonces sería, digamos, P que se podría aplicar es de 345. Está bien. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Muchachas? Ok, entonces por procedimiento, votemos, ¿no? Ok, ahí lanzo la... Ahí lo ven, ¿verdad? Profe, me abstengo de votar, ¿verdad? Como guste. Yo siempre he dicho que es un poquillo tonto no votar por uno, ¿verdad? Ok. Queda sin criterio, sí.
queda a criterio. Bueno, 17, hay 21 hoy, de 17, 19. Bueno, como es por mayoría, entonces faltan unos votos, un voto por lo menos, pero como es por mayoría, creo que vale. Entonces, ahí tiene su nota, Sebastián. Gracias, profe, se lo agradezco. No, a ellos más bien. Bueno, sí, a los compañeros también, muchas gracias. Ok. Bien, gracias, Sebastián. Después me lo pasa para subirlo, por favor. Profe, ¿Perdón? se lo envió por WhatsApp. Sí, sí, por WhatsApp o por correo, como gusto. Ok, perfecto. Gracias, profe. El grupo de Franco. Sí, profe. Se lo comparto. Sí, Franco y es otro más, ¿verdad? Dylan. Dylan. Sí, profe, correcto. Yo Dylan Rodríguez. Bueno, adelante, muchachos. Me dicen si se ve. Ajá. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer sobre un ejemplo que consta de soldaduras de filete. Mi compañero Franco Brenes y mi persona Dylan Rodríguez. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el problema que se propuso, el cual consta de una soldadura de filete de 1/4 de pulgada que se utiliza para conectar los miembros que se muestran en la imagen. Este está compuesto por 3 puntos. En el primero hay que determinar la carga de diseño última que puede aplicarse en la conexión mostrada, incluyendo las placas también. En este caso se utiliza un electrodo de resistencia de 70 kSI. En la parte B es repetir el mismo procedimiento, pero variar las longitudes de la soldadura, el cual varían de 10 pulgadas a ahora 24 pulgadas. En la parte C es cambiar el acero y también el electrodo. Los datos necesarios para poder sobrellevar este problema, primeramente es definir las longitudes o las variables que vamos a utilizar. Como lo mostramos anteriormente, la longitud que vamos a utilizar es de 10 pulgadas y el tamaño de la soldadura, la cual no se ve en el ejemplo propuesto porque es una sección transversal. De igual forma se mencionó que es 1/4 de pulgada y se puede ver que es la parte de uno de los catetos considerando la soldadura como un triángulo rectángulo. Con respecto a la verificación del tamaño de la soldadura, se comprueba según la sección J2.2b del ICE. En el primer recuadro se tiene lo que es el tamaño mínimo, donde nos obtuvimos del segundo recuadro, donde el espesor tiene que estar entre 1/4 y 1/2. Para este caso, el W mínimo nos dio de 3/16. Y para el caso máximo, el espesor es el segundo caso, donde el espesor se le tiene que restar 1/16. Y para un W máximo final de 5/16. Nuestro tamaño de soldadura es de 1/4, por lo tanto se encuentra entre esos dos y se dice que cumple. Para el caso A, se tienen los siguientes datos, lo que es el E70, el trodo de 70, un W de 0.25, que es el 1/4 mencionado, la longitud de 20 pulgadas, que en este caso, como son dos soldaduras, se debe multiplicar por 2. Y con esto se procede a lo que es calcular el RW, que sería el área de la soldadura, por el esfuerzo nominal de la soldadura. Se aplica la fórmula y nos da un RW de 148.47 kilolibras. A eso se le aplica el factor. En este caso ya nos da un RW de 111.35 kilolibras. Y el problema no propone para los primeros 2 puntos un tipo de acero, pero nosotros, como en el punto C sí se nos menciona uno, quisimos también poner uno para los primeros puntos, en este caso un acero grado 50. Y hablamos de la resistencia de la placa por fluencia, en este caso es mayor, el cual es 135 kilolibras, por lo tanto rige la soldadura con 111.35 kilolibras. Para el caso B los mismos datos, lo único diferente es el 48 pulgadas de la longitud, igualmente dos soldaduras, por eso se multiplica por 2. Se obtiene un RW de 356,328 kilolibras, aplica igualmente el factor 267.246 kilolibras, y en este caso la resistencia de la placa por fluencia es menor, igualmente al pasado 135 kilolibras, por lo tanto ese es el valor que rige.
135 kilolibras. Por último, en el caso C, recordemos que aquí lo que cambia es el acero y el tipo del electrodo que se va a utilizar. Si bien recordamos, la analogía viene a ser la misma, pero las variables que definen la resistencia de una unión están en función del metal base y también del electrodo. Por algo es que va a cambiar completamente el procedimiento. El procedimiento se mantiene, pero las variables cambian. Se puede ver que se utilizó ahora sí la resistencia de un electrodo de 80. El W se mantiene, se utiliza el de 1/4. La longitud viene a ser se hicieron dos casos. En el primero se va a utilizar cuando son 10 pulgadas a cada lado. Por algo se puso que se iban a utilizar 20. Se evaluó nuevamente lo que era la resistencia última de la soldadura, el cual es de 127.26. También se vino a hacer la resistencia de la placa por Frencia, considerando un grado 65. En este caso, el que rige es la resistencia de la soldadura, el cual es de 127.26, siendo esta la menor. Volvimos a hacer el mismo caso, solo que cambiando las dimensiones de la longitud de la soldadura. En este caso utilizamos la del caso B, que es de 24 pulgadas a cada lado. Por algo se puso una longitud de 48 pulgadas. Se mantiene el mismo W. Se utiliza un mismo electrodo de 80 KSI. Se viene a evaluar lo que es la resistencia, que recordemos que la resistencia es 0,60 multiplicado por la resistencia del electrodo. Esto nos da la resistencia última también, que está en función también del esfuerzo nominal y el área de la soldadura, 305.424, y la resistencia de placa por Frencia utilizando el acero de 65 da 175.5. En este caso el que falla primero es la placa. Entonces se ven dos escenarios diferentes, uno donde falla primero la placa y otro donde falla primero la soldadura. Y eso sería todo. Muchas gracias. No, usted, Franco y Dylan, una pregunta sencilla. Cuando calcularon lo de la placa, la resistencia de la placa, ¿cómo lo calcularon? Ahí lo que utilizamos, profe, fue multiplicar 0,90, que es el factor de reducción. Ajá, y lo multiplicamos también por la resistencia y por también las dimensiones de la placa. Ok, 7.9 FY por el área. Correcto, sí. Sí. En general, Dylan, Franco y todos, cuando uno hace un diseño de una conexión, tiene que revisar todos los posibles estados límites, posibles fallas que se den en una unión. Entonces, bueno, acá en el ejemplo puede fallar la soldadura. Bueno, ellos hicieron 3 casos de la resistencia a la soldadura, pero también hay que revisar los otros elementos, la falla en los otros elementos, aunque se supone que uno ya los elementos los tiene diseñados para su carga, pero siempre hay que revisar posibles fallas en los mismos elementos, ya sea en el elemento en sí o en la placa que estamos colocando para hacer la unión. En este sentido, el problema está bien, pero también Franco y Dylan debieron haber revisado la parte de la fractura en la placa, el punto 75 por el esfuerzo último por el área neta. Ahora, en este caso, como es una soldadura, el área neta es igual al área bruta. Lo que habría que escoger es un coeficiente U, ¿recuerdan? Cuando calculábamos en tensión el coeficiente U, en este caso uno podría usar casi que 1, ¿verdad? Pero hay que revisar también la fractura, no se les olvide. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Bueno, profe. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. En ese caso, revisarlo por fractura y revisarlo por fluencia, ¿no será como de más revisar la fractura si la que se va a diseñar es por fluencia? Que es la menor. De igual forma va a gobernar. Generalmente es fluencia. Gobierna la resistencia. Generalmente es fluencia. Pero uno lo sabe eso con un poco de experiencia, ¿verdad?
aprendiendo, yo creo que es mejor comprobar eso, ¿ya? Aunque parezca un poco repetitivo, pero sería, eh, digamos, sano demostrarlo, por decirlo algo así. ¿Ya? Listo, muchas gracias, profe. Aquí Gracias, lo profe. importante, sí, no, ustedes más bien, aquí lo importante es que tenemos conocimiento de todas esas fallas, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, la falla de fractura no la hicimos porque siempre va a dar más alto, ¿verdad? Pero denotar eso, ¿me explico? No digo que el ejercicio esté mal, no es eso. Pero sí demostrar digamos, no fue simplemente un olvido, ¿ya? Ok, perfecto, gracias, profe. Ok, entonces, pero está bien, Franco y Dylan, más bien muchas gracias eh, por la presentación. Igual, votemos. Ok, vamos a ver. Comparto. No es compartir. Bueno, voy a tener, esta es la votación pasada. Ok, voy a... aquí. Ok, ahora sí, por favor. Cuando existe una tendencia, lo paro. Bueno, voy a finalizar la votación con esta tendencia y los resultados, Franco y Dylan, son el 63% de ustedes dice que es muy buena y el 38% dice que es buena. Por las reglas que habíamos establecido, le correspondería igualmente un 100. Así que muchas gracias a todos por la votación. También me lo pasan por correo o por el chat para subirlo. Por favor, Franco. Ok, profe. Bien. Y pasemos a la última. Creo que es Daniel y ¿quién más? Y yo, Gabriel, profe. Y Gabriel Gamboa. Gamboa. Bien. Es un tema diferente en realidad no es un ejercicio, sino que es un tema diferente, siempre tiene que ver con acero, y fue un tema que ellos me propusieron. A mí me pareció muy bien la iniciativa, así que pasaríamos como a formar parte de ese ejercicio, pasaría a ser evaluado como un ejercicio estas. Así que, Gabriel, gracias por la iniciativa y adelante. Profe, sí se ve la presentación. Sí. Ok, listo. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros como parte de la tarea extra vamos a presentar sobre protección contra incendios en estructuras de acero. Por parte de mi compañero Gabriel Gamboa y mi persona Daniel Carrioles. Bueno, el riesgo de incendio es una constante en todo tipo de edificaciones y bueno, está a depender de varios aspectos, de varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, la estructura y los materiales predominantes en la edificación, la forma de esta y la ventilación que presente la estructura también, y también, muy importante, el contenido del edificio y las cargas combustibles que puede llegar a presentar. Por lo tanto, siempre es importante considerar este riesgo. Ya refiriéndonos al material, el acero es un material no combustible que no genera ni humo ni gases tóxicos al entrar en contacto con el fuego. Sin embargo, posee una elevada conductividad térmica, lo que hace que el calor se transmita muy rápidamente a lo largo de los perfiles de acero, generando una pérdida de las propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. Por esa razón es importante proteger esas estructuras contra posibles incendios.
De hecho, el problema con el acero, tengo entendido, es que la pérdida de las propiedades se da repentino, o sea, la estructura se ve sólida, se ve estable y de repente cede. Ese es el problema con el acero al estar en contacto con fuego, con incendios. Bueno, en general, toda la legislación, la normativa y especificaciones referentes a, bueno, diseño contra incendios, eh, se basa en tres criterios base. El primero sería proteger la vida de los ocupantes, que sería como lo más importante, salvaguardar la vida humana. Esa normativa va dirigida hacia la evacuación y el salvamento de las personas. El segundo criterio sería proteger las construcciones y permitir el eficaz combate del incendio. Y el tercero será proteger las edificaciones vecinas y el espacio público. En el caso de los tipos de sistemas de protección contra incendio que se presentan a nivel muy general, existen dos, que serían los sistemas activos o la protección activa y la protección pasiva. La protección activa está compuesta por sistemas y dispositivos de combate del incendio. Entre ellos se encuentran los detectores de humo o de temperatura, los cuales activan sistemas de alarmas y combaten el fuego por medio de rociadores ya sea de agua, espumas o gases. Bueno, y la eficacia radica en que permiten la detección y el combate temprano del incendio. Las imágenes que se muestran al lado izquierdo representan sistemas activos. Por otra parte están los sistemas pasivos, que se basan en elementos de construcción cuyas condiciones físicas permiten un aislamiento de la estructura del edificio ante los efectos del incendio en un lapso de tiempo determinado. Las normativas establecen estos lapsos de tiempo, los cuales pueden variar entre 15, 30, 60, 120, 150 y 180 minutos. Bueno, se miden en minutos esos tiempos de acción, digamos. Aquí quisimos mostrar un par de gráficas. En la de la izquierda se puede ver el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo en un incendio, y la curva de la derecha representa, contrasta la resistencia del acero con la temperatura. Bueno, aquí se puede ver que el acero pierde gradualmente su resistencia a partir de los 300, más o menos 300 grados Celsius por aquí. Y bueno, aquí se ve que aproximadamente a los 550 grados Celsius el acero ya va por el 60% de su resistencia, lo cual es bastante rápido. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar sobre los métodos de protección pasiva. El primer método sería la protección sólida. Este consiste en rodear los elementos estructurales con concreto, ya sea concreto corriente o de baja densidad. Bueno, este concreto no tiene no cumple ninguna función estructural, pero la idea es que resista el fuego, ¿verdad? Sería como una protección hacia los perfiles. El espesor de recubrimiento de concreto va a depender de la resistencia del fuego requerida por el elemento estructural, que esto va de la mano con el tiempo de reacción que se quiere, ¿verdad? Dependiendo de la normativa, ¿verdad? Bueno, una desventaja de este sistema es el peso que se genera en la estructura y el volumen que ocupa, ¿verdad? Una solución que se puede hacer, que se ve en la imagen de la derecha, es dejar como parcialmente expuestos los elementos. Entonces, por ejemplo, se rellenan los interiores de las alas solamente, lo cual también reduce el uso de encofrados y de moldajes. El segundo sistema será el recubrimiento con planchas. Este recubrimiento con planchas en forma de cajón, en forma de cajón alrededor de los elementos de acero, es una solución cuya aplicación ha ido creciendo. Para esas planchas se utilizan planchas de yeso, de cartón normal o de agregados que mejoran la resistencia al fuego. Por ejemplo, las planchas RF y las planchas de fibrosilicatos. Bueno, estas planchas o estas láminas están compuestas por un núcleo incombustible de roca yeso deshidratado y están reforzadas con fibras resistentes a temperaturas elevadas y aditivos especiales que se combinan entre sí para proporcionar una mayor resistencia al fuego y un óptimo desempeño ante cualquier, digamos, incendio. Lo bueno de este sistema es que es una solución liviana y deja un acabado listo para aplicar una pintura. Buenas tardes, profe. Vamos a pasar con el tercer método,
que sería el uso de morteros. Bueno, antes de describir la forma de prevenir eventuales incendios por el medio de uso de los morteros, es importante saber, aunque ya la mayoría lo sabemos, pero vamos a especificar qué es un mortero. Bueno, esto es una mezcla de aglutinantes inorgánicos, agregados finos, agua, y en algunos casos se usan aditivos que sirven para unir elementos de construcción, tales como ladrillos, piedras, bloques de concreto, entre otros. También además se utiliza para rellenar espacios que quedan entre los bloques, así como el revestimiento de paredes también. Bueno, existen diversas soluciones de aplicación de morteros, ya sea tradicionales o con aditivos, que se aplican siguiendo el contorno de los perfiles que se van a proteger, digamos, y mejoran sensiblemente su resistencia al fuego. En el caso de aplicaciones tradicionales, se deben utilizar mallas o elementos de anclaje mecánico. Esto se va a encargar de mejorar la adherencia entre el mortero y el perfil de acero con el que se está trabajando, ¿verdad? Y la otra forma, otra de las formas de aplicarlo también es en forma de spray, o también lo conocemos como mortero proyectado. En este es en el que se utiliza una máquina especial, que es manejada por el operario y va, por decirlo así, esparciendo el mortero a lo largo del perfil de acero que se está protegiendo. Bueno, al utilizar un material eh, para prevenir un incendio adheriendo a otro material, puede presentar tanto ventajas como desventajas, ¿verdad? Bueno, una de sus ventajas es que su aplicación sigue la geometría, ¿verdad?, del elemento, permitiendo un control preciso de los espesores, agregando escaso volumen y masa a la estructura, ¿verdad? La aplicación también se puede hacer parcialmente en taller, o sea, como no en sitio. Una de las desventajas, eso sí, que tenemos en el uso de los morteros como protección, es que al control de la adherencia mortero-acero, es laboriosa e intensiva en mano de obra. O sea, se toma su tiempo para que se adhiera al perfil. Pasamos al siguiente método, que son las pinturas intumescentes. Bueno, este tipo de pintura inertes a bajas temperaturas, pero que reaccionan a temperaturas superiores a los 200 grados Celsius. Esto generan se llama una película protectora en forma de esponja que aumenta hasta 50 veces el espesor inicial. Es decir, esto otorga una importante aislación térmica que mejora la resistencia al fuego del elemento que se está protegiendo, ¿verdad? En este caso un perfil de acero. Bueno, en algunos países la aplicación de las pinturas intumescentes está limitada a un cierto rango de resistencia al fuego exigible y una masividad mínima del elemento a proteger. Esto debe ser aplicado sobre pintura base y ser protegida con pintura de terminación. O sea, antes de aplicar este tipo de pintura hay que aplicar primero algún tipo de pintura, aplicar ya esta intumescente y luego cubrirla con otro tipo de pintura. El quinto método que vamos a presentar son los filmes o mantas. Estas mantas de fibra cerámica y de lana de roca, también conocida como lana mineral. Se puede aplicar en recubrimientos de tipo cajón o de contorno, de los perfiles que se van a proteger, ¿verdad? En aplicaciones de contorno se fijan mecánicamente el elemento de acero mediante tacos soldados y arandelas. A un distanciamiento, el distanciamiento no puede ser superior a 300 milímetros en todos los sentidos. Y las aplicaciones de tipo cajón son más económicas, pero no deben usarse en perfiles de almas superiores a 150 milímetros sin el uso de una malla auxiliar. Esta va a ayudar para la fijación, para que se eviten deformaciones y para la apertura de los encuentros o empalmes. Igualmente, como los otros métodos también presentan ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que este material es sumamente liviano, pues lo que su transporte y demás es sumamente fácil, digamos. Y una de las desventajas es que la instalación sí es laboriosa. Eh, También hay riesgo de ruptura de la manta cuando se está manipulando.
por ser así de liviana, digamos, y el acabado a la vista afecta la presentación. Digamos, no se ve un buen acabado cuando se utilizan estas mantas. Como sexto método tenemos el relleno de huecos. Bueno, con frecuencia se puede aprovechar el espacio interior de los perfiles, como lo pueden ver en las imágenes. Estos se rellenan con elementos que actúen como masa térmica, absorbiendo parte de la energía del calor proveniente del incendio. Existen métodos con concreto celular e incluso con agua. Y ya, bueno, ahí se puede ver dónde están los métodos. Es como el inverso del primer método que explicó Daniel, que era el de protección sólida. En vez de por fuera del perfil, es por dentro del perfil. Y ya podemos pasar al séptimo y octavo método. El séptimo método es el uso de estructuras externas. Bueno, en general los riesgos de incendio provienen del interior de las edificaciones, ¿verdad? Por lo que se deben cuidar especialmente las estructuras que están en el interior de la construcción o de la edificación. Una solución es llevar la estructura soportante al exterior, ¿verdad? Del edificio. Esto limita o reduce los requerimientos de protección pasiva y unida a esta estrategia se puede agregar el concepto que va a explicar Daniel a continuación, que es el de las pantallas. Nada más de las estructuras externas, como ventaja, se presenta la oportunidad de usar expresivamente la estructura en el diseño del edificio. Y como desventaja es que dependiendo de la agresividad del medio, donde más que todo por condiciones climatológicas o si ya existe algún tipo de fábrica alrededor de se puede presentar, se deben de considerar protecciones contra la corrosión u otros agentes que pueden afectar. Y pasamos al último método. Y bueno, como último método que presentamos nosotros con la protección contra incendios serían el uso de pantallas. Esas pantallas consisten en el uso de tabiquerías interiores y perimetrales del edificio, así como bueno, los cielos rasos, lo cual ofrece una oportunidad de aportar protección frente al fuego en medida que se pueda asegurar la integridad, el aislamiento y la estabilidad del conjunto. Eso es básicamente puede decir como las divisiones livianas dentro de los edificios y los cielos rasos que, bueno, si el incendio se produce en el interior, eso ayuda a mantener, digamos, el incendio en el interior sin que los efectos del fuego, digamos, afecten la estructura que está, digamos, como oculta detrás de estas pantallas. Entonces, básicamente sería utilizar pantallas o, como mencioné, divisiones livianas, tanto también en cielos rasos, que tengan materiales aislantes que permitan esa mayor protección de los elementos de acero. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación de sistemas contra incendio en estructuras de acero. Gracias, Daniel y Gabriel, por iluminarnos en este tema. Sí, precisamente les iba a decir que no se les olvidara las referencias que están colocando acá. Es muy importante hoy en día los trabajos con citas, con buenas referencias. ¿Hay alguna consulta, duda, inquietud? Bueno, creo que ahí se muestra, se mostró el caso de esa protección que nos había mostrado el muchacho que nos hizo la exposición, porque ahorita se me olvida el nombre, perdón, que nos había hecho una muestra de edificios en Nueva York, ¿verdad? Que era, creo, a partir de morteros, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo tenés creo que con más claridad. Este tema de los incendios, de las protecciones, en realidad en el país es muy nuevo.
Yo veo que en el país se viene incrementando la construcción en acero por una u otra razón y por lo tanto tendremos que empezar a ver estos temas en nuestros diseños. Pero en general en el país se usan poco. Prácticamente que son pintura las protecciones que se le dan a las estructuras de acero en nuestro país. Sí, profe, de hecho, no se encontró, por lo menos tal vez habría que buscar más a fondo alguna normativa propia, digamos, como respecto a esto, ¿verdad? Y menos especializada en hacer. Sí, actualmente, bueno, creo que el año pasado empezó a regir una nueva reglamentación de los bomberos, ¿no? Que es de acatación obligatoria para todas las obras nuevas, ¿verdad? Es una reglamentación bastante exigente en los edificios nuevos que hay que considerar. Entonces, eso no deja de ser un trámite más para nuestros permisos de construcción, pero en buena hora, digámoslo así. Pero ellos están más dedicados a protecciones activas, ¿verdad? Como detectores de humo y estas cosas, no tanto como a este tipo de protecciones pasivas. Desgraciadamente son, o lamentablemente son protecciones necesarias, pero que hacen encarecer bastante el edificio o la estructura, porque no son materiales baratos, ni siquiera el concreto es un material hoy en día barato, ¿no? Entonces llegan a incrementar, no sé en qué monto, un 5, un 10% de la estructura, pero sí es un incremento importante en el presupuesto de una obra. La mayoría que yo he visto son a base del primer método que ellos presentaron, el concreto. Es como tenemos una columna o una viga de acero y la rodeamos de concreto. No deja de ser otra columna de concreto donde el acero está ahí imbuido. En general, ese concreto de la primera opción, en general también se le coloca acero mínimo, porque hay que evitar que ese concreto de protección precisamente se agriete. Entonces, me parece que no estaba en el dibujito, pero sí lleva un concreto, un acero mínimo. El primero. El primer caso. Sí, el primero no tenía, digamos, sí, no encontramos, pero sí se le en este sí se nota. Sí se le acostumbra a colocar acero, sobre todo para control de temperaturas del mismo concreto, un acero mínimo, ¿no? Eso se le llama acero de piel, ¿no? Que es precisamente para controlar el agrietamiento en sí del concreto. Tanto que hoy en día se usan muchas secciones compuestas de acero, y eso es cuando, digamos, en estos casos se pone a trabajar el acero con el concreto, digamos, formando una columna de dos materiales. En estos casos, el concreto que se coloca no es parte de la estructura. Simplemente es una protección, pero hoy en día se usa mucho la construcción compuesta acero y concreto, ¿verdad? Y se analiza la contribución de cada uno de esos materiales, digamos, en el diseño de las vigas, en el diseño de las columnas, precisamente para aprovechar esa protección y que soporte también parte de la carga que hay en los edificios. Entonces, es un tema relativamente nuevo en el país. En la escuela nosotros hemos empezado a trabajar un poco este tema para los que nos interesa. Creo que hay un buen nicho de acción a la persona que se meta, al ingeniero que se meta en este tema, las protecciones de acero y se haga todo un experto. La vez pasada, hace como un año, se hizo una primera tesis de una muchacha, Sara Arce, que empezó a estudiar el tema de las protecciones de los elementos de acero. Y esto lo hizo en conjunto con
la escuela de seguridad. Entonces fue un muy buen trabajo. Actualmente ella está estudiando en Canadá, en la Universidad de York, se está especializando en este tema y creo que le podría sacar mucho, así vulgarmente, mucho jugo en un futuro, porque hay muy pocos especialistas en este tema en el país. Entonces, y para este año, para este semestre, o el primer semestre, el 22, se está planteando, hay que revisarla, estamos en ese proceso, una nueva tesis de incendios en las estructuras de acero. Entonces la escuela ha venido haciendo algunos esfuerzos iniciales, digámoslo así, pero importantes en este tema. Y esto lo menciono para, si hay alguien interesado, ¿verdad?, que quiera investigar en esto, hasta la misma normativa podría trabajar alguien, ¿verdad? Normativa tal como el código sísmico o algo así, ¿verdad?, que se implemente para aplicar en las estructuras de acero, porque esos lineamientos a la tica, digamos, en realidad no los tenemos y hay que tropicalizar todo esto que ellos nos mostraron. Entonces, si alguno tiene interés en este tema, pues bienvenido, ¿no? Dicen, yo no conozco el caso así concreto ni las conclusiones, pero que la caída de las famosas Torres Gemelas, hace como 20 años fue eso, ¿no? Fue debido precisamente a esta causa, ¿no? Ese era el edificio de acero, se generó un gran calor con la explosión y los edificios simplemente se derrumbaron, ¿no? A pesar de las protecciones que seguramente tenía, pero fue un caso, digámoslo así, extraordinario.